visto tu poder, oh Dios del cielo. Me postro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamada. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy Señor por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecado. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros, yo iré. Muy buenas tardes, tengan todos. Hoy es viernes 7 de mayo. Queremos darles la bienvenida a tu programa Ante Toda Circunstancia. Hoy tenemos nuestra programación como de costumbre y vamos a orar antes de comenzar. Queremos hoy hablar de una profeta para el tiempo de hoy. Así que antes, oremos. Poderoso Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de hablar de tu palabra y de indagar en ella la verdad que tú tienes para este tiempo. Bendícenos hoy al estudiar, bendice a los oyentes y bendice a aquellos que necesitan sanidad. Guárdanos, oh Dios, y habla con y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte y este es el momento para que conectes con tu celular y lo compartas con tus amigos. Así que te invito para que compartas la programación de hoy. Como ya hemos escuchado, el tema es una profeta para hoy. Hemos hablado ya anticipadamente de profetas que han tenido visiones, sueños a través de símbolos, estatuas, bestias, cuernos. Nos han hablado de los eventos que han de ocurrir y que han ocurrido sobre esta tierra hasta ahora. Todo lo profetizado por los profetas en la Biblia. Isaías profetizó del Mesías que iba a venir, era Jesús, vino, y también Jesús, más grande profeta, que prometió en Génesis 3:15 que él iba a eliminar, a aplastar a la serpiente. Satanás también vino y cumplió, y también él dijo que él volvería. Por eso estamos estudiando la palabra, las profecías, el libro que nos habla de los eventos, de cómo nosotros, el pueblo de Dios, debemos prepararnos. Anteriormente hemos comentado la semana pasada de características que identifican a los profetas y hoy queremos identificar a un profeta, una profeta que Dios ha llamado para nuestro tiempo. Quiero dejarte saber que el programa que tenemos, este programa de estudio, está basado en las evidencias bíblicas de cómo Dios utiliza, llama, unge para un propósito a un hombre o una mujer. En la Biblia sabemos que Dios llamó a varias mujeres como Débora, María, la hermana de Aarón, era profetisa. Ana, la profetisa, cuando vio a Jesús, profetizó, ese era el bebé esperado. Las hijas de Felipe, 4 mujeres. Y hoy quiero hablarte de una mujer, porque
Dios intentó llamar hombres. Cuando leemos la historia de esta mujer que te voy a hablar, Elena Harmon White o Elena Gould de White, nosotros vemos que el llamamiento que Dios le hizo a ella se lo hizo terciario porque había llamado a 2 hombres primero. Pero estos 2 hombres rechazaron el llamado de Dios porque pensaban que después de haber salido de un chasco tan grande como el que ellos acababan de vivir, la gente se burlaría de ellos. Así que hoy nos introducimos en el tema de una profeta para el tiempo de hoy. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, 10 al 12, nos dice lo siguiente. Es el versículo que nos quedamos la semana pasada y quiero repasarlo porque es importante que nosotros aprendamos a distinguir, el verdadero profeta, porque Jesús dijo que habrían falsos profetas que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Perdón, Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice así: no haya en ti quien pase a su hijo o su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago. Consulta a alguno del pueblo de Dios, a los hechiceros, a los magos, a los astrólogos, el famoso horóscopo, a los adivinos. Versículo 11, ni encantamientos, aquellos que hipnotizan, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. En el pueblo de Dios no puede haber personas que consultan a los mediums, a los espíritus. No puede haber. El Señor no quiere que su pueblo consulte estas ramas, sino que vaya a Él directamente. Por eso Dios llama a los profetas, para que los consultemos a ellos cuando tenemos una duda de algo que esté escrito en la palabra de Dios. Versículo 12 dice, ¿por qué Dios no quiere que hagas esto? ¿Por qué Dios no quiere que consultes a ninguno de estos? Dice, porque es abominable al Señor. Cualquiera que haga estas cosas, por esas abominaciones, el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Eso es bien importante que nosotros entendamos que a Dios no le gusta que consultemos a estas entidades, sino que consultemos a sus profetas. Podría darse el caso de que, sabiendo nosotros que estamos viviendo en el último tiempo de la historia, Dios no nos dé un profeta para consultar. ¿Cómo confirmamos hoy que este don profético fue dado para el pueblo del último tiempo? El movimiento milerita, desde el 1834 hasta el 1844, comenzó ese movimiento de anunciar la venida pronta del Señor Jesús a buscar a su pueblo. Pero hubo un gran chasco. Todas las personas que se unieron a ese movimiento se encontraron de pronto sin casa, sin tierra, sin propiedades, sin nada, porque todo lo habían vendido para encontrarse con Jesús. En diferentes lugares del mundo habían personas esperando a Jesús venir. ¿Será que aquel gran chasco ahí terminó todo? El pueblo pequeño que quedó buscando la respuesta a todo lo que había sucedido, un remanente de Dios, quedaron orando, humillando sus almas y buscando en la palabra de Dios la respuesta a este gran chasco que habían vivido. La palabra de Dios los guió, el Espíritu Santo
a encontrar ahí las respuestas a todas sus preguntas. ¿Cómo confirmaban ellos la verdad? Hebreos 1:1 dice lo siguiente: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el tiempo antiguo le habló por los profetas y ahora él mismo nos habla a nosotros. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de algo muy interesante. El libro de Apocalipsis comienza con este versículo: la revelación de Jesucristo. Interesante las palabras. Este libro completo es una profecía dada por el mismo Jesús. Aquel que dijo, volveré, está escribiendo a través del tiempo para nosotros hoy, porque el libro del Apocalipsis fue escrito para el pueblo del último tiempo. Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestárselo a sus siervos, los profetas. Dios el Padre y Jesucristo le comunican esta verdad profética a el ángel, quien se la comunica a Juan. Así que vemos la cadena. Dios revela a través de su ángel y se lo revela a Juan en visión para que nos lo revele a nosotros, los del pueblo del último tiempo. Y dice, para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Hoy vamos a entender quiénes son esos siervos a quienes Dios está llamando para que sean su pueblo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas van a suceder pronto. Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan la escribió para nosotros. Estas visiones fueron recibidas mientras Juan estaba en la isla de Patmos. Allí en Patmos recibió él, por medio de visiones y mensajes, lo que hoy tú y yo conocemos como el libro del Apocalipsis. Ahora, entendiendo que no podemos consultar a espiritistas, ni agoreros, ni astrólogos, ni magos, ni ninguna entidad espiritualista, por así decirlo, Dios nos está instando a consultar a sus profetas. Solamente aquellos que hablan la palabra de Dios son considerados profetas, porque Dios siempre ha deseado salvar. El plan de Dios fue salvar, siempre ha sido salvar la raza humana. Dios desea salvarte, salvarnos, pero solo aquellos que acepten la verdad, que acepten a Jesús como su Salvador personal, podrán ser salvos. Todo aquel que dice amar a Jesús, guarda sus palabras en este libro escritos. Es bien interesante que el mismo Juan nos llama a que seamos oidores de la palabra. Miren lo que dice Apocalipsis
1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque y guardan, dice, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere? Pues al tiempo de la venida del Señor Jesús. Al tiempo en que ese pueblo remanente, todo aquel que haya aceptado a Jesús, será juzgado. Y gloria a Dios por ese juicio. Porque si no somos juzgados en ese juicio que se está llevando a cabo desde el 1844, tú y yo no podríamos entrar en las puertas eternas, porque ninguno de nosotros está capacitado para entrar. Ninguno de nosotros tiene la santidad necesaria para entrar al reino de los cielos. Solamente la tiene Cristo. Y todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal recibirá el manto de su gracia. Es solo a través de Cristo, porque Él prometió ser nuestro abogado. Así que, sin más, quiero entrar detalladamente al tema de hoy, porque es necesario que comencemos a estudiar lo que nos dice la profeta para este último tiempo. Quiero mirar aquí varios detalles antes de enseñarte el slide que tengo. Si el deseo de Dios es salvarte, también su deseo es revelarse a ti y al pueblo que Él quiera salvar. Él se quiere revelar porque es necesario que lo conozcamos. Si nosotros vamos a la casa de un magnate y nosotros no sabemos cómo vestirnos, cómo comer, cómo andar, caminar y hablar en la casa del magnate, entonces nos vamos a sentir fuera de lugar, porque no sabemos cómo conducirnos en la casa de ese rico. Yo creo que si nosotros no tuviéramos los modales apropiados, nunca recibiríamos una invitación tal. Pero en este caso, Dios sabe que no sabemos hablar, que no sabemos comunicarnos, que no sabemos conducirnos, que no sabemos vestirnos, no sabemos adorar. Por ende, Dios envía profetas para ayudarnos a entender cómo conducirnos cuando Él nos lleve al reino de los cielos. En el cielo no se bebe ron. Pues entonces Dios a través de su sierva nos ha hablado mensajes de salud. En el cielo no se fuma tabaco. Cuando Dios le dio a ella el mensaje de régimen pro salud, en el 1863, el mundo estaba convulsionado, que no se puede comer cerdo, que no se puede fumar tabaco, era medicinal, que no se puede tomar una copita de ron, de vino, porque es bueno para el corazón. Ahora se ha comprobado que todo esto que ella habló en el 1863 es la verdad, que el régimen alimenticio tiene base para que nosotros tengamos una vida más sana y más saludable. Se ha comprobado dentro de las zonas verdes que le llaman, que el pueblo adventista es uno de los pueblos más saludables porque siguen un régimen dentro de lo que existe, lo más sano. Entre ellos el régimen vegetariano, régimen ovolácteo, régimen vegetariano total, de vegetales y frutas. En fin, mensajes que son buenos para el pueblo del último tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos que ella es la profeta que Dios envió? Veamos lo que nos dice Números capítulo 12, versículo 6. Y dice, y él les dijo,
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y en este caso, Dios encontró a un ser para llamarla su profeta, y en visiones y en sueños habló con ella y le dio los mensajes que hoy la Iglesia Adventista ha acogido como mensajes de Dios para el pueblo del último tiempo. En Primera de Samuel, capítulo 10, del 2 al 10, se nos narra la historia cuando Samuel, el profeta, obedeciendo al mandato de Dios, porque el pueblo de Israel ya no quería tener a Dios como su rey, querían tener un rey humano y no un rey tan poderoso como el que tenían, y ahora querían otro rey. Entonces él le dice, él va y encuentra a el profeta, encuentra a Saúl, que había salido a buscar las asnas de su padre que se habían perdido. Y notamos, según la lectura de Primera de Samuel 10, 2 al 10, si la leemos, nos damos cuenta de los detalles específicos que el profeta le dijo a Saúl que iba a encontrar. Él le dice, le da varias señales. Hallarás 2 hombres al sepulcro de Raquel. Después de ahí hallarás a 3 hombres, uno con 3 cabritos, si no me equivoco, el otro con 3 ovejas, o 3 tortas, mejor dicho, y el otro con vino. Y después vas a encontrarte con hombres, profetas, que salen del lugar alto, con panderos, salterios, profetizando. Entonces vendrá sobre ti el Espíritu de Jehová, profetizarás. Le dio varias reseñas y le dijo, cuando esto se cumpla, después de 7 días te vas a encontrar conmigo. Hay una serie de secuencias de señales que el profeta da y se cumplieron al pie de la letra. Cuando el profeta señala y se cumple, el profeta ha hablado por Dios. También está Ezequiel capítulo 11, versículos 24 y 25, que dice, luego me levantó. Ese es Ezequiel hablando de la impresión que tuvo de haber visto a Dios y de haber escuchado lo que Dios tenía de mensaje para el pueblo. Y dice, me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. Él fue en visión por el Espíritu a ver dónde estaban su pueblo. La tierra de los cautivos era en Babilonia. Y después que salió de allí, se le olvidó, dice a los cautivos, y se me fue la visión. Se me fue la visión. Así que, pero salió de allí, versículo 26, 25, y dice que habló a los cautivos todas las cosas que Jehová le había hecho saber en la visión anterior. Así que él comunica lo que Dios le enseña. El profeta también, Joel, en el capítulo 2, versículo 28, nos da una reseña muy importante que debía ocurrir en 2 tiempos. Y ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Se recalca con claridad que el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice el versículo, y después de esto, después de estas cosas, después de que ocurran todos esos eventos, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, dice, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
En el Pentecostés, en Hechos 2, 16 al 21, se nos declara la forma en que descendió sobre los discípulos el Espíritu Santo. A esto le llamamos la lluvia temprana. Aquel evento cambió la cristiandad, cambió el mundo con el mensaje de que Cristo Jesús es el Salvador del mundo y también que vendría a la tierra a buscar a un pueblo que le espera. Este evento se manifestará nuevamente en el tiempo del fin, cuando para la proclamación de los mensajes angélicos de Apocalipsis 14, del 6 al 12, se derramará el Espíritu Santo. Estos le llamamos la lluvia tardía, cuando en ese tiempo del fin, el Espíritu Santo nuevamente volverá a impresionar el corazón del pueblo remanente de Dios. Cuando hablo del pueblo remanente, quiero especificar que Dios tiene pueblo en todos los lugares, en todas las religiones. No todos conocen toda la verdad, pero este pueblo que ha adquirido esta verdad, este pueblo que entró con Jesús a ese lugar santísimo para recibir el refrigerio de este mensaje eterno, este pueblo tiene verdades que hoy tú debes conocer, porque tú también eres pueblo de Dios. Tú eres, si estás escuchando, Dios también te está llamando a ti para que pertenezcas a ese pueblo que le esperará con los brazos abiertos en la segunda venida. Apocalipsis 14, 12 nos recalca bien claro que el Señor viene a buscar a un pueblo que tiene la paciencia de los santos. Paciencia de un pueblo apartado. ¿Sabes? Santo significa apartado para un uso sagrado. Y este pueblo del último tiempo ha sido apartado para un uso santo. Por eso dice, aquí está la paciencia de los apartados, de los separados para una labor especial, la paciencia de los santos, los que, aquí vienen las características de ese pueblo final del último tiempo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabes? El testimonio de Jesucristo no es otra cosa que el espíritu de la profecía. ¿Cómo yo sé esto? Pues lo dice Juan nuevamente en el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, que lee como sigue. Yo me postré a sus pies para adorarle. Él quería adorar al ángel que le estaba diciendo todas estas cosas. Juan estaba demasiado impresionado con la gloria de este ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Él es uno como nosotros. Él es un mensajero, es lo que quiere decir. Yo soy mensajero como tú y como tus hermanos, que serán mensajeros también de esta palabra. Esto es lo que nos quiere decir el ángel. Y dice que describe ahora quiénes son esos y de tus hermanos que retienen. Esto es la característica de esos hermanos de Juan, mensajeros iguales que el ángel mensajero que vino a decirle a Juan. Los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Recuerdas el versículo 12, Apocalipsis 14?
Ese último pueblo tiene los mandamientos de Dios, los guarda y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora vemos lo que es el testimonio de Jesucristo. Sigue Juan añadiendo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No hay dudas de que nosotros necesitamos comprender con claridad las profecías que Dios a través de nuestra hermana Elena G. de White dejó para el pueblo del tiempo del fin. Quiero leerte Nehemías 9:34. Nehemías 9:34 me encanta. Va muy a tono con el versículo de Apocalipsis 19:10. Dice Nehemías 9:34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Todo el pueblo no guardaba la ley, no guardaba los mandamientos de Dios y tampoco escuchaban a los profetas. Que ese no sea nuestro caso. Dios instituyó un profeta para el último tiempo. Muchos critican a la iglesia adventista porque hemos abrazado esta fe y creemos que Dios en su sabiduría y en su amor por este último pueblo dejó instrucciones claras de cómo nosotros debemos vivir en preparación para ser trasladados al reino de los cielos. ¿Cómo será que Dios quiere llevarnos al reino de los cielos con tantas malas costumbres que tenemos, con tantos malos hábitos, con tantas vanidades? Dios quiere refinar a este pueblo para que nos parezcamos a Él, porque Él viene a buscar a aquellos que se parecen a Él. Seguimos con el tema de hoy y quiero entrar a enseñarte el PowerPoint que tengo preparado. Me gustaría compartirlo contigo en este momento. Así que ok. Elena G. White o Elena Gould White o Elena G. de White, es la misma persona, es la que estamos hablando hoy. Ella nació el 26 de noviembre y falleció el 16 de julio del 1915. Nació en Gorham, Maine. Sus padres, Robert y Eunice Harmon. Era de una familia de 8 hijos, siendo la menor de ellos, ella y su gemela, Elizabeth. Y después de estar un tiempo en ese lugar, debido al trabajo, él tuvo que mudarse para Portland, Maine, donde comenzó una industria propia de hacer sombreros. En ese tiempo, los sombreros de damas y de caballeros eran muy famosos porque eso era distintivo de la elegancia. Así que él tenía una agencia o fábrica, un negocio de hacer sombreros. Hubo un evento en la vida de Elena G. de White cuando tenía aproximadamente 9 años. Una compañera más adulta de estudios, cuando estaba en el 3er grado, ella la golpeó con una piedra, le rompió el tabique de la nariz y le desfiguró la cara. Debido a eso, ella pasó, si no me equivoco, a unas semanas sin conocimiento. Algunos decían que le dieron ataques epilépticos, pero en realidad perdió el conocimiento
por ese tiempo y su salud se vio muy afectada. Desde ese momento, ella era una mujer muy frágil. Creció muy frágil y no pudo recuperarse para volver a la escuela y continuar sus estudios y su educación. Así que vemos que ella tiene un tercer grado aproximadamente y con muchas dificultades de salud y débil. Su hermana gemela estaba muy fuerte, pero ella en realidad era una joven débil. El 26 de junio de 1842, Elena White fue bautizada en la iglesia metodista. Para los años 1840 y 1842, su familia había escuchado del movimiento millerita que predicaba el pronto regreso de nuestro Salvador Cristo Jesús a la tierra con su progenitor William Miller. En sus eventos, sus esperanzas del regreso de Jesús y de que aliviara sus dolores y sus tragedias, ella oraba y rogaba a Dios, oraba mucho. Y se cuenta que el evento que esperaban sufrió un gran chasco en la vida de todos los que perseguían esa fe, incluyendo entre ellos a Elena Harmon. A la edad de 17 años, ella decidió que iba a rogar a Dios por el perdón de sus pecados y se unió a un grupo de estudios para buscar luz sobre lo que había sucedido. Con la dirección de Dios y su espíritu, este pequeño grupo de milleritas guiados por el Espíritu Santo descubrieron en la palabra de Dios que la tierra no era el santuario que habían pensado que iba a ser purificado. Era el santuario celestial, el santuario de Dios que está en el cielo, del cual era un antitipo del tipo que Dios le había dado a Moisés. ¿Recuerdan? Puedes ir a nuestros estudios de los viernes, el tema, el tipo y el antitipo. Ahí está con claridad el tema del santuario. Ahí fue donde se confundieron Guillermo o William Miller de que era el santuario de la tierra, cuando en realidad era el santuario celestial, el que iba a ser limpiado de los pecados que habían sido puestos allí a través del ritual terrenal. Ahora Jesús, ascendiendo a los cielos y pasando del lugar santo al lugar santísimo en el 1844, fue para ellos un descubrimiento tremendo y una motivación para seguir estudiando la palabra de Dios. En diciembre de 1844, un grupo de jóvenes hermanas creyentes y una amiguita de ella, la señora Haynes, ella en sus cartas la describe como el corazón ligado al mío, a la señora Haynes. Y se reunieron en la casa de ella varias damas junto con Elena para orar y pedir consejo a Dios. Allí Elena White experimentó lo que sería su primera visión. Cuando el remanente de Dios más lo necesitaba, cuando ese pequeño pueblo que había atravesado ese gran chasco, esa frustración de haberlo perdido todo, la crítica, las comiquillas en los periódicos llovían. Era inmensa el repudio de la gente porque ellos pensaban que para esa fecha ya no iban a estar ahí, sino que iban a estar en el reino de los cielos. Dios le dio a Elena su primera visión. Y quiero detallar contigo esa primera visión. Yo creo que
esta primera visión te puede motivar a ti también para que puedas tener curiosidad y estudiar más y creer a los profetas y estar seguro. Segunda de Crónicas 20:20. Leamos. Su primera visión está detallada en estos slides. Dice, me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más por encima de la tierra. Me volví en busca del pueblo adventista, pero no lo hallé en ninguna parte. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un recto y angosto sendero trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por este sendero en dirección a la ciudad que en su último extremo se veía. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había puesta una luz brillante que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Ese clamor de medianoche fue el gran chasco de 1844. Y dice ahí, esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba a los pies de los caminantes para que no tropezaran. Esta es su primera visión. Y dice Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Dice, delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús les alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que tras ellos brillaba, diciendo que no era Dios quien hasta ahí los guiara. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron abajo, fuera del sendero, en el mundo sombrío y perverso. Pronto, sigue la visión diciéndonos, oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Habrá un momento en que el pueblo de Dios sabrá el día y la hora. Gloria a Dios. Habrá un momento, sí, solo el pueblo remanente de Dios sabrá el día y la hora de la venida del Señor. Los 144,000 santos vivientes, de estos habla Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, reconocieron y entendieron la voz de Dios. Pero los malvados se figuraron que era estruendo de truenos y de un terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo derramado sobre nosotros, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros su Espíritu Santo.
y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. ¿No te emocionan estas palabras de saber que Dios tiene recompensa para aquellos que guardan sus mandamientos y tienen el espíritu de la profecía? Dice más, los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo y feliz, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Luego se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, por donde había aparecido una nubecita negra, de tal tamaño de la mitad de la mano de un hombre, y que era sobre todos comprendíamos, y que era, según todos comprendíamos, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose más y más brillante y esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca con el fondo semejante a fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles, cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la diestra tenía una hoz aguda, y en la siniestra llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y con ellos escudriñaba a fondo a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes, y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá estar firme? ¿Está inmaculado mi manto? Después cesaron de cantar los ángeles, y durante un rato quedó todo en pavoroso silencio. Cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán estar firmes. Bástaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros, y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles volvieron a cantar en tono más alto, mientras la nube se acercaba a la tierra. ¿No te parece una visión que nos da ánimo? ¿No te parece una invitación a pertenecer a ese pueblo que alcanzará la victoria? Elena White y el pueblo adventista del comienzo y aún todavía recibe burlas. A ella muchos le hicieron exámenes mientras estaba en visión. Traían espejitos para ver si respiraba. Traían velas para ver si las apagaba. Fue altamente criticada. Al igual que los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento,
Su ministerio comenzó con un periodo de gran crisis y gran necesidad, un periodo de gran chasco, un periodo en el cual la verdad necesitaba ser aclarada. La Biblia, y solo la Biblia, tiene la verdad. Pero cuando hay dudas en el pueblo, cuando hay críticas, cuando el pueblo no entiende la palabra de Dios, Dios necesita levantar un profeta para que vuelva a ese pueblo a la luz de la palabra de Dios, para que vuelva sus corazones a Cristo y pueda mirar a Jesús, el Jesús de la palabra, el Jesús de la Biblia. El mayor desarrollo de este movimiento se llevó a cabo en los Estados Unidos, en la tierra donde hemos hablado que salió la pequeña bestia. Recordemos, también en Europa, en Australia, se regó también nuestro mensaje, porque el pueblo de Dios y el mensaje que Dios le dio a esta frágil y débil mujer no es un mensaje para la iglesia adventista nomás, es un mensaje para el mundo entero. Es un mensaje para ti también. Concluyo con estas características que debes analizar. Debes probar al profeta, porque el profeta debe dar testimonio de la ley de Dios. Si no habla conforme a la palabra, no le ha amanecido al profeta. El profeta verdadero debe darle respeto a las sagradas escrituras que merecen. Ella comenta en el libro Mensajes Selectos: el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la Biblia. Esta luz, hablando de sus escritos, se dan con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. ¿Estás confundido? Entonces necesitas ver estos escritos que te llevarán nuevamente a la verdad de la palabra para poder entenderla. Se le conoce por sus frutos. El ministerio de un profeta es probado por sus frutos. Da evidencias extremas que ha sido redimido por la sangre de Cristo y vive a la altura del mensaje que predica. Mateo 7 del 15 al 20 nos dijo Jesús bien claro que debemos guardarnos de los falsos profetas que no dan fruto, que aparentan ser ovejas cuando son en realidad lobos. Debemos tener cuidado de esos árboles que no dan frutos buenos, que utilizan la palabra de Dios para venta y para negocio y para movimientos fraudulentos, alteran la verdad de la palabra. Dios dice en su palabra que ni una jota ni un tilde debe perecer, debe ser quitado. Y a ellos, a los que añaden y le quiten, Dios va a quitar su nombre del libro o los va a arrojar al lago de fuego. Debemos ser muy cuidadosos cuando estudiamos la palabra, y si no la entendemos, busquemos ayuda con el profeta. En este caso, el profeta de Dios se llama Elena G. de White. El profeta confiesa, perdón, se me pasó el PowerPoint. Él tiene el cumplimiento de sus profecías. Se cumplen lo que dice. Mire, hay varias profecías que ya se han cumplido de Elena White. Aquí hay varias de ellas. Si el profeta hablar según Deuteronomio en nombre de Jehová y no se cumpliere, no es profeta que Dios envió. No le temas. Pero lo que Elena White a través de sus escritos ha hablado, que Dios le ha dado a ella, que Dios le ha comunicado en visión, se han cumplido. Uno de ellos que leí, que me causó mucha impresión y causó gran revuelo en el 2001, el 9/11, fue las caídas de las torres, donde ella describe en ese libro eventos de los últimos días, cómo ella está parada en Nueva York
y ve estos grandes bolas de fuego que llegan a esos grandes edificios y se derrumban y nada los podía apagar. Nadie, edificios que habían dicho que no podrían ser destruidos jamás, eran en segundos hechos polvo. Ella vio esto en ese momento que ocurrió en el 9/11, el libro El conflicto de los siglos y el libro Evento de los últimos días se vendió como pan caliente, dicen en mi país, porque eran profecías que se estaban cumpliendo y muchas de ellas se han ido cumpliendo. Una de ellas en el gran desarrollo del Ministerio de Publicaciones, hay vastas comunicaciones inmensas, 5,000 páginas escritas y revistas y también libros incontables que han sido escritos por la hermana Elena G. de White, inspirados por Dios y también por su experiencia. El profeta confiesa que Jesús es hijo de Dios y no hay nada más claro en las profecías de Elena White que reconoce que Dios el Padre, Dios Cristo el Hijo, Dios el Espíritu Santo están lidiando constantemente en coloquio constante para la salvación del hombre. Reconoce el profeta que Jesús es Dios encarnado, que es el Dios que prometió salvarnos. Hay unos modelos que nosotros necesitamos analizar de interpretación profética, bíblica. Es el método visionario. Este método muestra las experiencias de las visiones del profeta. Le llaman teofanía, cuando el profeta entra en visión y ve o oye la presencia de un ser celestial. Hay momentos que muchos sucesos, Gedeón, Moisés, José, varios, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de estos eventos. Y esto ocurrió también en la vida de Elena G. de White. El modelo de testigo, y es escribir sus libros como consecuencia de su testimonio personal. Ella da también mensajes de inspiración de la misma manera, inspirada por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo inspiró a los profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento. El método historicista o historiador, ese es el basado en la revisión de documentos. Esto utiliza mucho ella en el libro El conflicto de los siglos, donde ella analizó y vio y detalló eventos que otras personas habían narrado. Por ejemplo, es lógico que estas cosas sucedan. Hay en la Biblia dos personajes, hay más, pero podemos citar dos, Lucas y Marcos. No eran discípulos de Jesús, conocieron el evangelio después, pero ellos detallan eventos de la vida de Jesús como si lo hubiesen vivido, porque ellos están usando el método historicista, lo que los documentos o lo que las otras personas le contaron. ¿Okay? Marcos dependió de Pedro y Lucas dependió de todos los documentos que él recopiló. Por eso le dice, oh, mi excelentísimo Teófilo, te hablo de lo que he recopilado, de lo que he redactado, de lo que he escuchado, de lo que he oído. De esto te voy a contar. Por eso es que empieza él así a contar en Lucas. Él usa el método historiador. Elena White, ¿sería una persona diferente? No, ella es igual a los demás profetas. Usa el método historiador o historicista. El profeta también usa un modelo de consejero. El profeta orienta, educa, prepara a la iglesia. Es el propósito de Dios al llamar al profeta que oriente, amoneste al pueblo de Dios. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Ese era el método que utilizaban. Por ejemplo, podemos citar el método de Pablo. Este era un método muy común. Por medio de sus cartas, él amonesta e instruye.
eran dirigidos a la necesidad del oyente. Hablaba a Tito, le habló a Filemón, a Timoteo, y en varias ocasiones dio ejemplos de este tipo de modelo bíblico de enseñanza o de instrucción, el modelo de consejería. Consejería. La hermana White en sus libros también utiliza por sus experiencias, sus visiones, un modelo, un método de consejería. Ella aconseja en muchas ocasiones por la experiencia vivida con Dios en sus visiones, por sus visiones en el cielo, de cómo vio que se vivía en el cielo, de cómo experimentó esas enseñanzas que Dios le dio. Entonces ella aconseja a la iglesia, a los padres, a los hijos, a los miembros, cómo nosotros debemos vivir. Está el método epistolar. Es muy común en el Nuevo Testamento. Las cartas a las iglesias, o le llaman las epístolas, o a los individuos. Son temas teológicos específicos, administrativos o de orientaciones específicas, muy oportunas en el momento específico, para una ocasión específica, para un miembro específico de la iglesia. Y Elena White habla en este método también. Escribió miles de manuscritos que trataban de asuntos personales a personas específicas, a grupos y entidades específicas. Este método es muy usado en los escritos de la hermana Elena G. de White. Está también el método literario. El profeta expresa sus sentimientos, ya sea en prosa o en verso o en una forma poética literaria. Ella utiliza este método que utilizó David y utilizó también Moisés en algunas ocasiones. Utilizó este método el proverbista Salomón, Eclesiastés, Cantares. Este método es muy utilizado por los profetas. Una mujer de tercer grado tiene que estar llena del Espíritu de Dios para hacer este tipo de escritura, para hacer este tipo de enseñanza. ¿Qué más decir? Podemos ver que no todos los profetas tuvieron sueños y visiones, no todos escribieron cartas, pero es importante reconocer que a través del tiempo todos ellos, Dios nos comunicó su palabra, su verdad, y la voluntad de Dios se comunica a través del profeta, sus designios, sus planes de salvación. Todas estas evidencias nos confirman que Dios levantó a Elena White para amonestar al pueblo que vivirá los últimos días de la historia de este mundo. No hay dudas de que debemos poner atención, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y quién podrá estar firme? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El movimiento adventista es un movimiento profético. El movimiento adventista tiene una visión de Dios única para el pueblo del último tiempo. Hospitales, publicaciones, escuelas, universidades, ministerios, todos van dirigidos a la salvación de la raza humana, para que todos nos enfoquemos en el único que puede salvar al mundo, y ese se llama Cristo Jesús. Te quiero recomendar estos libros, entre varios primeros escritos. Ahí vas a ver su impresión de sus visiones y también cómo Dios le reveló la caída de Lucifer en el cielo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ella lo vio en esa visión? ¿Cuánta impresión le causó el cielo? El conflicto de los siglos, el libro por excelencia recomendado para hoy, para aquel que quiere prepararse para el último tiempo. Es un libro que incluye historia pasada, historia presente y la historia futura que ha de escribirse en el futuro.
Está el libro El deseo de todas las gentes, la mejor biografía de Jesús que puedas leer. Creo que la película La Pasión de Mel Gibson se queda corta cuando leas el libro El deseo de todas las gentes. Mucho de esa película salió de este libro. Eventos únicos que solo a través de un profeta podríamos nosotros entender. Y el libro El Camino a Cristo, qué espectacular para las personas que ahora mismo están luchando con la pandemia, con el COVID, con la depresión, con el estrés. El mejor libro para salir de la depresión y del estrés se llama El Camino a Cristo. Te lo recomiendo. Ahora, me gustaría apelar a tu corazón y pedirte que nos llames, nos escribas y solicites el libro que te guste. Te lo enviaríamos en PDF a tu email para que lo puedas imprimir y escudriñar. Además, lo podemos ordenar para ti en alguna de las agencias y lo podrías conseguir a través de ellos. Lo único que tienes que hacer es escribirnos al 334-354-4849. No te pierdas de esta oportunidad de conocer un poco más de las verdades eternas, de aquellas verdades que Dios tiene para el pueblo del último tiempo. ¿Sabes? No hay duda de que Elena White es la profeta del Señor. Yo estoy muy convencida de que Dios, a través de ella, me habló a mí para que profundice en la palabra de Dios, para que escudriñe su escritura y encuentre en ella la paz que mi alma necesita. Yo sé que mi Redentor vive y muy pronto volverá a buscarme. ¿Quieres tú prepararte para encontrarte con Jesús? ¿Quieres tú entregarle tu corazón? ¿Quieres conocer más? Escríbenos. No tengas miedo. El futuro parece incierto cuando no conocemos. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Yo sé para dónde voy y no he llegado todavía, porque Jesús volverá muy pronto a buscarme. Quiero orar por ti en esta hora para que el Señor te dé ánimo y fuerzas para buscar en su palabra, profundizar. Y si tuvieras dudas, consultes a la profeta que Dios llamó para ti, para este tiempo. Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Padre Dios, gracias por ayudarnos en esta hora a completar este estudio y a hablar de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia. Permite, oh Dios, que los que escuchan esta transmisión puedan recibir la palabra, puedan atesorarla, sentirse motivados, oh Dios, a escudriñar las escrituras en el cual encontramos la vida eterna. Gracias, Padre, por estar con nosotros y por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias por los profetas que has enviado para aclarar nuestras dudas mientras vamos rumbo al cielo. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos la próxima semana cuando volveremos a estudiar nuevamente las profecías y volveremos a estudiar lo que el Señor Jesús dejó para nosotros en su sagrado libro. Preparémonos para encontrarnos con Jesús. Es un evento magnífico y glorioso que el Señor tiene para ti. Dios te bendiga y te guarde.
rostro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy, Señor, por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros.